Bueno, pues en este video vamos a platicar en particular acerca de la prueba de los signos. Esta es una primera prueba que generalmente los cursos introductorios de inferencia estadística presentan para justo introducir a los estudiantes acerca de la lógica de las pruebas. Y es una prueba que es no paramétrica, es decir, que no partimos de que la prueba va a calcular un promedio o va a calcular la varianza o algún otro parámetro para hacer una comparación o para poder definir si hay suficiente evidencia para aceptar una hipótesis, sino lo que vamos a hacer, como su nombre lo dice, es marcar signos. Y vamos a ver a qué se refiere eso. La prueba en particular lo que hace es que calcula un valor z, que como ya se imaginarán se refiere a esto de la distribución normal. Y pues aquí lo que les propongo es que tenemos 11 calificaciones que van desde el 6 hasta el 10. ¿Y por qué no planteamos una primera hipótesis? Recuerden que siempre nuestro punto de partida es plantear una hipótesis de trabajo. Y yo les planteo aquí que la hipótesis 1 va a ser que las calificaciones son mayores a 7 y la hipótesis nula va a ser que las calificaciones son similares a 7. Aquí es interesante, después de esto de plantear las hipótesis de trabajo y la hipótesis nula, el segundo paso que siempre tenemos que hacer en todo planteamiento de pruebas de hipótesis es definir el valor alfa del error que nosotros nos vamos a permitir cometer. Y típicamente, como ustedes saben, es un error del 5%, ¿no? Es decir, un alfa del 0,05. Y pues contra ese es el que vamos a estar tratando de ver. Ahora, lo interesante, fíjense, es que aquí nosotros estamos calculando un valor z. Eso es lo que nos pide la fórmula para poder generar esta prueba de signos. Entonces, el valor z, como ya lo mencioné y como seguramente recordarán, se refiere justo a los valores de una distribución normal. Es importante mencionar que esta prueba en particular utiliza primero una variable de tiempo intervalar, que es lo que tenemos aquí, y utiliza otra cosilla que es hipótesis direccionales, ¿vale? Es decir, nosotros podemos decir las calificaciones son mayores a 7, menores a 7, pero no vamos a utilizar en este momento la idea de que es distinto a 7, ¿vale? Ahora, si nosotros lo vemos en la distribución normal, aquí lo que nosotros tendríamos que encontrar es un valor crítico tal que supere al 95% de los casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 95% es el complemento del 5% de error que nosotros nos permitimos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué valor abarca al 95% de los casos? Y ese valor crítico nos va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis nula. En particular, si nosotros vemos las tablas de probabilidad, nos metemos a Excel y checamos cuál es ese valor crítico, pues vamos a encontrar que es un valor de 1.64. Y esto es importante porque este valor crítico, si nosotros encontramos al calcular la fórmula un valor que supere al 1.64, estaríamos diciendo que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptarla de trabajo. Si encontramos un valor menor, entonces no tendríamos suficiente evidencia. Esta distinción de la hipótesis direccional y no direccional no es nimia, en tanto que si fuera una hipótesis no direccional, este 5% de error se tendría que, distribuir 2.5% de error a la derecha y 2.5% de error a la izquierda, modificando así nuestro valor crítico de rechazo. Entonces, mientras que aquí es de 1.64, aquí nosotros tendríamos que ver un valor que de izquierda a derecha y de derecha a izquierda superara no al 95%, sino al 97.5%. Y ese, viendo las tablas de probabilidad, es de 1.96. En particular, nosotros vamos a utilizar este de aquí abajo, ¿vale? Este va a ser nuestro valor crítico contra el cual nosotros vamos a aceptar o rechazar la hipótesis. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto de la fórmula. Y en particular, el primer paso, y por lo cual también se llama la prueba de los signos, es porque nosotros tenemos un valor de referencia, que en este caso es 7, y contra ese valor de referencia nosotros lo que vamos a hacer es comparar a cada uno de los casos. Aquí, en el primer caso del vector, encontramos que tenemos una calificación de 6, ¿no? Y esa calificación de 6 es menor a este valor de 7. Entonces, vamos a poner un signo de negativo, por eso se llama prueba de los signos.
Al siguiente 6 también vamos a ponerle un signo negativo. Aquí si nos damos cuenta, en el 7 es un empate, entonces aquí en esta prueba no contamos el 7. Y después el 8 y todos los demás valores son números que son superiores al 7. Entonces nosotros vamos a poner un símbolo positivo, es decir, que supera a la calificación de 7. Sobre de eso nosotros ya tendríamos, digamos, el procedimiento inicial y de ahí sale la idea de que es una prueba de signos, porque justo lo que hacemos es poner signo negativo o positivo dependiendo de nuestro valor de referencia. Y con base en eso podemos pasar a calcular estos diferentes elementos que se encuentran por acá. El primer punto que nosotros podemos ver es las X. Estas X se refieren al número de signos positivos que tenemos en nuestros datos. Entonces aquí la X, si contamos el número de signos positivos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ponerlo de 8. Y después aquí abajo se nos marca una N. N básicamente se llama al tamaño del vector. Ahora, aquí es importante mencionar que para calcular la N no se tome en cuenta aquellos empates. Aquí nosotros tenemos un vector que tiene 11 casos, pero uno tiene empate. Entonces, en lugar de que el tamaño del vector lo consideremos o N sea de 11, en este caso vamos a eliminar un caso porque empata y vamos a decir aquí que nuestra N es de 10. Lo vamos a contrastar contra 10 casos. Ahora, los siguientes puntos que tenemos aquí es, primero, esto que dice como mu. Esta mu que se pone acá se obtiene básicamente de multiplicar el tamaño de la muestra multiplicado por P, que P también se encuentra por acá. Y vamos a platicar de qué se trata eso, fíjense. P y Q, generalmente cuando tenemos variables que son dicotómicas, ¿no? Cuando pueden adquirir un valor u otro y ningún otro, ¿no? Se refiere justo a la probabilidad de encontrar un valor y a la probabilidad de encontrar el otro. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en algunos casos P es de 0.7 y el complemento Q sería de 0.3. Las probabilidades cuando se suman siempre tienen que ser máximo de 1, ¿no? Entonces aquí sería 0.7 y 0.3. Otro, por ejemplo, en un fenómeno podríamos encontrar, por ejemplo, una probabilidad de encontrar un valor de esa variable dicotómica puede ser de 0.2 o de 0.8. En particular, en nuestra hipótesis, lo que queremos hacer es maximizar el valor de P y Q, es decir, cuál valor, cuál multiplicación entre P y Q, que siempre son complementos que sumen al 1, ¿no? Maximiza, digamos, el valor de esas dos elementos que se encuentran aquí. Y ese valor es considerar que la probabilidad de P es de 0.5 y la probabilidad de Q es de 0.5, es decir, 0.25. 0.5 por 0.5, 0.25. De tal suerte que generalmente lo que se hace es que se fija el valor de P y con este el valor de Q a 0.5. Si nosotros tenemos entonces este valor, podemos perfectamente sustituir para obtener mu, ¿no? Y aquí mu sería 10, que es el valor de n, multiplicado por 0.5, ¿no? Y esto nos da un valor de 5. Entonces, ya con todos estos datos, nosotros podemos proceder a hacer el cálculo como tal de nuestra hipótesis y de nuestro valor crítico de rechazo, que tendrá que ser mayor a 1.64 para rechazar la nula y aceptar la de trabajo. Y pues vamos a sustituirlo, si les parece. Entonces, vamos a iniciar sustituyendo justo los valores. Vamos a poner el valor de z es igual a x, que en este caso es de 8. Y aquí viene algo interesante, más menos. Más menos se refiere a si es una hipótesis direccional donde dice supera el valor o es menor al valor. Entonces, si aquí nosotros tenemos que supera el valor de 7, tendríamos que poner un más. Si dijéramos es inferior al valor de 7 o menor al valor de 7, entonces tendríamos que poner en lugar de un más, un menos. Y vamos a agregar aquí esta constante que nos pone la fórmula de 0.5 y vamos a restarle mu, que en este caso mu es de 5. Y todo esto lo vamos a dividir, lo vamos a partir por la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de nuestro vector, eliminando el que se repite, que sería el que se empata, perdón, que sería de 10. Y a este lo vamos a multiplicar por
el valor de P, que es 0.5, y el valor de Q, que es 0.5. Estos dos les digo que de manera general los dejamos así, se vuelve una constante en realidad, y con esto nosotros podríamos calcular el valor Z de región crítica, de valor crítico, que nos diría si podemos rechazar la hipótesis de trabajo y aceptar, rechazar la nula y aceptar la de trabajo. Entonces, calculando estos dos, nos da en el numerador 3.5 y en el denominador nos da aproximadamente 1.58. Haciendo la división de estos dos, nos da un valor crítico de 2.22. Entonces, si se dan cuenta con esto, tenemos un valor de 2.22, que evidentemente es mucho mayor al 1.64. Es decir, nuestro valor de prueba se encuentra más o menos como por acá. Entonces es un valor muchísimo más alto. Que de hecho, si con Excel nosotros calculáramos, por ejemplo, qué probabilidad tenemos de encontrar eso, ese valor de 2.22 sería equivalente a un 98.63%. Es decir, estamos superando al 98% de los casos de el valor crítico de Z. Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues en realidad el alfa que tenemos, o el valor, digamos, de probabilidad de equivocarnos es menor al 2%. Por tanto, con estos datos, nosotros lo que tendríamos que hacer, pues es decir, con un valor Z de 2.22, ¿no?, que es mayor al valor crítico de 1.64, tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo, lo cual significa que las calificaciones son mayores a 7. Y con este vemos una primera prueba de no paramétrica que es muy intuitiva y es muy fácil de calcular, que nos permite aquí comparar un valor contra una variable de tipo intervalar.